Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria Hacienda del segundo semestre. Este video va dirigido al profesor Cristian González en el área de Historia y Epistemología. En el siguiente mapa semántico les expondremos el trabajo sobre estatuto epistemológico de las ciencias y la educación. Este material es elaborado por Michael Salazar y José A. de la Universidad de Venezuela, la Universidad de los Andes. Muy bien, iniciaremos con la historia. Entonces, en la antigüedad, en Grecia se formaba el ciudadano, al hombre como ciudadano. Entonces, este se denominaba paideia. Allí dominaba el amor por aprender en diferentes áreas o materias, como era el arte, la literatura, la política y la filosofía. Y ellos se basaban mucho en la educación en los niños. En las otras partes del mundo, como en India, China y Egipto, la enseñanza estaba a cargo de un sacerdote y este pues se privilegiaba o tenía un prestigio sobre los demás. Bueno, a lo siguiente podemos ver la educación media, que ya que es dominada por la iglesia. Podemos ver cómo está constituida por monasterios, aquellos que fueron a dar lo que hoy en día se conoce, que son las universidades. Por lo siguiente podemos ver algo muy importante, que es la comunicación, que era maestro y alumno. Podemos ver un influyente muy importante en esta época que critica, es Francisco de Valls. Él critica por medio de un libro que fue muy importante a mediados de 1534. A lo siguiente podemos ver cómo la pedagogía en la educación media surge una palabra muy importante, que es la escolástica. La escolástica es aquella dominación de la iglesia, que aquel pensamiento o aquel palabra que estuviera en contra de ella pueda ser mal vista o no pueda estar de acuerdo a lo que dijeran ellos. A lo siguiente podemos ver cómo la pedagogía tenía que ser memorizada y repetida, o una imitación aquella ya que era alumno o maestro. En lo siguiente podemos ver que hasta en el siglo XVIII, en el XVII y en el siglo 18 empieza una renovación en la educación. Entonces intentan implementar nuevos métodos de enseñanza y se interesan más por la educación infantil. En el siglo XIX nace como tal el primer sistema educativo o los primeros sistemas educativos nacionales, que son en Europa, en los países del primer mundo y en los Estados Unidos. Muy bien, entonces seguiremos con los modelos en la ciencia. Entonces, en la actualidad vemos que la educación se basa en tres modelos, que es el positivista, el hermenéutico y el crítico. Entonces, vamos a basarnos en Mario Bunge, que nos dice, o se basa en el conocimiento científico, que es el cual que es facticio, racional, verificable, objetivo, sistemático y explicativo. Esto nos quiere decir que los modelos de la educación han tenido una evolución a través de la historia. Bueno, la siguiente podemos ver la educación. La palabra educación tiene unas distintas connotaciones, como lo podemos ver acá. Podemos ver la palabra etimológicamente, podemos ver que se divide en dos palabras. Podemos ver la primera, que es educare, al instinto, que significa criar, alimentar o nutrir. Podemos ver la otra división de la palabra, que es exducere. Podemos deducir, que es llevar o sacar, o tras deducir a algo. A lo siguiente podemos ver las connotaciones a lo que decía. Según el contexto, la cultura, los valíricos sociales. Podemos ver como lo siguiente habla Platón, y Platón nos propone tres teorías de él, o podemos ver los tres pilares como lo denotaba él. Con lo siguiente podemos ver cómo él nos proponía formar la persona, por el medio de ser una persona ciudadana y ser consciente. A lo siguiente podemos ver cómo él proponía formar un hombre virtuoso, o también podemos ver cómo preparar a una persona mediante prepararse una profesión o prepararse mediante las cuestiones de la vida. Muy bien, entonces seguiremos con cuatro pilares que son los de Jack. Muy bien, continuaremos con los cuatro pilares de Jack Taylor. Entonces él nos habla de aprender a conocer una cultura general en pocas materias para aprovechar las oportunidades del contexto. La siguiente es aprender a hacer, no solo tener una calificación profesional, sino también que sea una persona competente para situaciones de trabajo grupal que se le puedan presentar a lo largo de la vida. El siguiente es aprender a vivir juntos, que depende de comprender al otro, tener empatía, formas de interdependencia y respeto, plural y mutuo, tanto con las personas que nos rodean como con uno mismo. Y el siguiente es aprender a florecer, que este nos habla de ser, de generarle una personalidad y una autonomía a la persona, un juicio de responsabilidad personal y social consigo mismo. Continuamos hablando de Durkheim, que nos habla de una base o un sustento teórico en la pedagogía. Y Dewey nos habla del conocimiento pragmático y positivista, es decir, científico.
Y entonces nos plantea que la pedagogía es el complemento de lo teórico y lo práctico. Los aportes a la ciencia y la filosofía sin verse por separado, ya que se pueden complementar. Entonces, si hablamos de que la educación es una actividad intencional, la pedagogía es la que se encarga de controlar, regular y conducir, teniendo en cuenta la multiplicidad y los métodos de investigación en la materia de la investigación. Seguiremos con la pedagogía. Entonces, este nos habla desde un carácter etimológico en la palabra paidos, que es niño, y agien, que es guiar o conducir a la persona. La primera acción educativa, luego, primero nace la... No, Síganos. si hablamos que la educación es una actividad intencional, la pedagogía es... Continuaremos con pedagogía. Entonces, etimológicamente nos quiere traducir paidos, niño, y agien, guiar o conducir. Entonces, si la primera acción es la educación, luego sigue o nace la pedagogía. El pedagogo es una tarea humana y es aquel que está encargado de instruir a los niños en la educación. Entonces, él se plantea y busca recopilar, plantear estudios y soluciones de problemas educativos para clasificar, estudiar, sistematizar y concluir. Como es una tarea humana, podría decirse que es individual y social. La teoría y la técnica de la educación reciente podría decirse que es la pedagogía. Y bueno, a lo siguiente podemos ver la pedagogía. La pedagogía nos da un conocimiento muy importante, ya que se divide en tres. Podemos ver cómo nos da ver la descripción, tener una observación y experimentar. Todo que se vuelve como un conocimiento, como lo tenemos acá. En lo siguiente podemos ver la pedagogía, nos da a entender cómo es una realidad y un proceso, a lo que nosotros damos a conocer hoy en día, que es la misma evolución. Durkheim, en la pedagogía, un exponente muy importante, ya que él da algo mucho más en la teoría de la ciencia y la práctica de la arte, ya que el análisis y la orientación, ya que para él la educación era algo como lo mismo, como el arte. Se supone que al elaborar una ciencia de la educación nos da aquello que es describir, analizar, interpretar por medio de la explicación. Podemos ver algo muy importante que son los hechos, por el medio de lo que uno aprende. Podemos ver que está el pasado y el presente, que son causas o efectos. Por lo tanto, podemos seguir al siguiente. Vamos ahora con los aportes de las ciencias. Entonces, en la modernidad, la ciencia adopta como tres métodos o corrientes, que es el positivista, el crítico y el hermenéutico. Estos son los que adapta la educación. Entonces, iniciaremos con el positivista. Este nos plantea que hay un único conocimiento, que es el saber científico. Este estudia los fenómenos mediante la realidad humana, es decir, la realidad social. Este nos habla del estudio científico. Entonces, este se puede estudiar mediante la sociología, que es la que estudia los conocimientos humanos. El padre de esto es Auguste Comte. En la investigación, el positivismo se basa en las variables objetivas y no en el subjetivismo, mediante unos instrumentos de recopilación que pueden ser diarios de campo o el que se elija. Por lo general, esta investigación siempre va a dar un resultado cuantitativo. Este nos dice que debemos pensar en un solo ámbito del saber, mediante la observación y la experiencia. Todo esto mediante la realidad social, es decir, física. Hablaremos del estado actual y los desafíos a futuro de la educación. Entonces, hablaremos de que la hermenéutica nos muestra la interpretación de casos etnográficos o culturales. A lo siguiente podemos ver las positivistas, ya que ellos tienen un cuerpo sólido, ya que nos muestran tres conceptos muy importantes, que es la práctica, la experiencia y el aprendizaje. Con ellos podemos ver la coherencia, lo que tenemos hoy en día. Muy bien, el profesor de la actualidad debe ser factivo, que tiene que ser práctico en la cotidianidad y tiene que ser un proceso observable. Y en lo racional nos habla de una experiencia sistematizada y que tiene que tener una objetividad mediante los instrumentos de estudio que este usa. El profesor también tiene que tener en cuenta algo muy importante, que tiene que ser especialista en la investigación, ya que tiene un objetivo muy importante, que es captar, analizar, interpretar, ya que el fenómeno de él es tal cual es y tiene que reorientarse al sí mismo. En la sistemática vemos el orden del método, la validez, que tiene que ser explicativo y que den respuesta a las preguntas de la investigación. A lo siguiente podemos ver los aportes que mejora la educación, es algo muy importante, ya que a ello surgen las inquietudes y las dificultades, ya que es un aporte muy importante a lo que nos sugiere innovar o dar ejemplos a lo que tenemos acá.
Bueno, este fue nuestro video y queremos hacer como una breve conclusión teniendo en... Ya, hasta ahí.